Yo tenía cierta reputación, ruidosa, de lengua afilada y muy pobre. Se decía en el pueblo que si te casabas conmigo maldecirías a toda tu familia. Entonces, un día, una señora bien vestida apareció en mi puerta y dijo, 1000 monedas de plata al mes. Cásate con mi hijo y sé su esposa. Estaba a punto de preguntarle si se había vuelto loca cuando añadió que su hijo tenía una pierna mala, que su casa estaba llena de lobos y que necesitaba una nuera feroz que la protegiera. El joven amo Blackwood acababa de casarse y, con nuestros años de amistad, no sabía qué regalarle. El hombre sonrió con sorna, mirándome con burla, y dijo que si su hermano no se encontraba bien, él podía ayudar en su lugar. Me tapé la boca y reí levemente, diciendo que siempre había sitio en la caseta del perro, pero que él no era apto ni siquiera para eso, porque había un dicho que decía que el perro inútil era el que más ladraba. Su rostro se puso rojo y balbuceó, pero no lo dejé terminar y advertí a los presentes que no se acercaran a la letrina por el momento. Varias cabezas se giraron, yo lo miré con desprecio y comenté que su boca debía de haberse metido en el cubo de la basura, lo que explicaba el hedor. Saltó furioso, llamándome desagradable, y yo me encogí de hombros, diciendo que estaba siendo educada y que podía ser peor. Después de irse enfadado, Alexander Blackwood, aún sentado en su silla de ruedas, me dio las gracias en voz baja. Verlo tan frágil y educado me dolió el corazón, así que lo tranquilicé diciéndole que, a partir de ese momento, yo le cubriría las espaldas. Alexander rió suavemente y dijo que entonces me molestaría, esposa mía, y esa sola palabra me tomó por sorpresa, calentándome las mejillas. Recordando cómo me había casado con él, todo resultaba casi ridículo. Aquel día estaba lavando ropa en el patio cuando oí un alboroto. Unos forasteros señalaban y susurraban, diciendo que una chica de montaña como yo nunca saldría de ese lugar, que era analfabeta y solo servía para matrimonios precoces y para servir en una casa, burlándose de lo flaca que estaba y de que aún nos obligaran a lavar tanta ropa, asegurando que venían a mostrarnos el mundo real. Casi me reía a carcajadas, preguntándome si se estaban inventando una historia, pero a medida que acumulaban insultos disfrazados de falsa compasión, me puse furiosa. Agarré un tendedero y salí gritando que cerraran sus asquerosas bocas. Ese rugido los dejó paralizados y, allí mismo, en la entrada del pueblo, los ataqué verbalmente durante 2 horas enteras sin que ninguno pudiera responder, mientras los transeúntes me miraban como si hubieran visto un fantasma. Después de desahogar mi ira, volví a casa sin pensarlo 2 veces, sin saber que mi historia se difundiría como la pólvora y empezarían a llamarme la lengua más afilada del mundo, hasta el punto de que algunos ofrecían dinero solo para contratarme y maldecir a otros. No le di importancia hasta que, unos días después, una casamentera llamó a la puerta ofreciendo 1000 monedas de plata al año por casarme con el joven amo de los Blackwood, y todo dejó de parecer una broma cuando me encontré ante las imponentes puertas de su finca. La señora Blackwood explicó que su hijo menor había caído de un caballo y, aunque sobrevivió, sus piernas quedaron destrozadas, por lo que, entre burlas y desprecio, necesitaba a alguien como yo para protegerlo. Sin lazos familiares, con lengua afilada y sin miedo a las peleas, yo era la candidata perfecta. Dudé, diciendo que el matrimonio no era poca cosa, pero cuando mencionó 1000 monedas de plata al mes, acepté, pensando que incluso si era feo como el pecado, me casaría con él. Resultó que Alexander Blackwood no era feo en absoluto, sino peligrosamente guapo, más atractivo que muchos jóvenes nobles, aunque lo que más me impactó fue verlo en su silla de ruedas, gentil y educado, siendo objeto de burla. No entendí la situación hasta ver a Maxwell Blackwood rodeado de halagos, y comprendí que en familias numerosas había aguas profundas. Alexander soportaba todo en silencio, y aunque nunca tuve miedo a las peleas, al ver a alguien tan lastimoso, mi corazón se ablandó y decidí apoyarlo. Alexander tenía un corazón bondadoso y nunca maldijo su destino. El primer día en la casa, eché a varias criadas intrigantes que se habían arrimado a Maxwell creyendo que Alexander no heredaría nada. Más tarde, Alexander me ofreció una taza de té caliente y, esa noche, me dijo con dulzura que sabía que no le tenía afecto y que casarse con él había sido difícil, prometiéndome que nunca cruzaría la línea y que podía elegir cualquier habitación. Me negué, diciendo que debía quedarme cerca para cuidarlo, y puse una pequeña cama junto a la suya. Aquella noche oí susurros sobre la muerte, desperté sobresaltada y descubrí que Alexander estaba sentado solo bajo la puerta de la luna, con el corazón destrozado.
Lo ayudé a volver y, más tarde, ambos hablamos al mismo tiempo, preguntándonos qué habíamos oído, asegurándole que debía vivir pasara lo que pasara. Tomé su mano y le prometí que encontraríamos un buen médico, porque nada permanece igual para siempre y mientras se viva, hay esperanza. Más tarde descubrí que me habían engañado con el dinero prometido, pues los 1000 cuentos de plata al mes se habían convertido en los gastos totales de la casa. Al revisar las cuentas, me enfurecí al ver precios absurdos y comprendí que esas familias sabían desangrar a cualquiera, así que ordené que no me compraran más joyas falsas y prefería ahorrar para cosas con verdadero valor. Durante la cena, observé a Alexander comer con elegancia, me ofreció un bocado y, tras probar, comprobamos que no había diferencia entre la carne cara y la local. Sonreí satisfecha y pensé que no permitiría que nos sacaran ni una moneda más. A finales de mes llegó el banquete de cumpleaños de Maxwell Blackwood. Esa tarde apreté los dientes y le dije al mayordomo que encargara un broche de jade de 50 piezas para Alexander. Justo entonces Alexander entró. Dejé el libro de contabilidad y se lo empujé hacia él. ¿No eras tú quien se quejaba de que todo esto eran tonterías de ricos? Incluso vendiste tus propias joyas el otro día, y ahora me compras algo tan caro, bromeó. Le entregué el boceto del diseño que había elegido. No me importan las cosas elegantes, dije, pero al banquete de tu hermano asistirá todo tipo de gente, y lo primero que juzgarán será tu aspecto. No voy a dejar que te menosprecien. En cuanto a mí, todo el mundo ya sabe que soy del campo. De todas formas, nadie espera que lleve adornos elegantes y, en el peor de los casos, simplemente los pongo en su sitio con unas pocas palabras. Alexander no pudo evitar reírse, lanzó el libro de contabilidad a un lado y dijo, entonces yo tampoco quiero nada, solo quédate a mi lado y ayúdame a ahuyentarlos con palabras. Ladeó la cabeza, con un brillo travieso en los ojos. Era bastante obvio que la gente que había llegado al banquete de Maxwell Blackwood no venía con buenas intenciones hacia Alexander. Todos querían pisotear a Alexander Blackwood solo para congraciarse con el cumpleañero. Para esta dura batalla incluso corrí de vuelta al pueblo para aprender algunos trucos nuevos de las tías de lengua afilada de la entrada. Cuando Alexander entró, yo estaba probándome el colorete. Examinó las opciones con atención y luego cogió una caja. Usa este, dijo. Tomé otro y se lo quité de la mano. Alexander se inclinó y me aplicó el colorete con suavidad y cuidado. Me miré en el espejo de bronce, encantada. Es un rojo brillante, quien lo use parece imparable. Lo necesitaré para mantenerme firme hoy. Alexander sonrió levemente, metió un dedo en mis labios y luego lo aplicó sobre los suyos. ¿De verdad? Entonces yo también lo usaré, se rió entre dientes. Para cuando llegamos a las puertas de la mansión, todavía me ardía la cara. En serio, Alexander era demasiado bueno jugando conmigo. Justo cuando creía haberme calmado, me atrajo de la mano dentro del carruaje y me puso un brazalete. Las piedras brillaban a la luz del sol, centelleando como locas, y ninguna mujer podría resistirse a algo tan bonito. No dejaba de girar la muñeca para admirarlo, amándolo más a cada segundo. ¿De dónde sacaste esto? Creí que habíamos acordado vivir con sencillez, bromeé. Alexander me guiñó un ojo juguetonamente y dijo que lo había comprado con su propio dinero. Le di un toque en el pecho. Ay, Blackwood, ¿ya le estás ocultando dinero a tu esposa justo después de la boda? Llegamos un poco tarde y, dentro del salón principal, la fiesta ya estaba en su apogeo. Todos charlaban y reían, pero nos ignoraron deliberadamente. Parece que cambiaron de táctica después de probar mi temperamento. Se acabaron las peleas abiertas y solo quedaron pequeños movimientos furtivos. No es que a Alexander ni a mí nos importara, solo nos centramos en vivir nuestra propia vida, y esas caras pretenciosas no merecían nuestro tiempo. Llevé a Alexander en silla de ruedas hasta la mesa y le di unos pasteles. A menudo se mareaba y se debilitaba por su salud, así que siempre vigilaba lo que comía. Nuestra cercanía sin duda molestaba a algunos. Maxwell Blackwood se acercó con una copa de vino en la mano, nos echó un vistazo y habló con su tono de hermano mayor. ¿Por qué vistes tan mal? ¿Alguien en tu patio se está quedando con tu plata y te está maltratando? Si andas corto de dinero, pregúntale a tu hermano. Odiaría que alguien pensara que puede aprovecharse de tu pierna mala y causar problemas en la familia. Oh, ahora estaba lanzando indirectas. Puse los ojos en blanco,
lista para devolverle el golpe, cuando un hombre junto a Maxwell se me adelantó y se burló. Exacto, protegerse de las amenazas externas es fácil, pero no se puede tener cuidado con los traidores en casa. Nuestra fortuna familiar no es pequeña, segundo joven amo, más vale que tengas cuidado. Reí por lo bajo y miré a Alexander. ¿Es tu nieto? Alexander parpadeó, desconcertado. El hombre espetó, pueblerina, no soy un Blackwood. Exactamente, dije con dulzura. Entonces, ¿por qué te metes en los asuntos de los Blackwood, haciéndote el entusiasmado? Supuse que debías de ser el nieto ilegítimo de Alexander o algo así. Maxwell frunció el ceño y ladró, aquí hay invitados, no avergüences a la familia. La expresión de Alexander se ensombreció y sus ojos brillaron peligrosamente. Otra voz añadió, ¿dejar a una mujer como ella en la familia? ¡Qué desgracia! Con razón el segundo joven amo bajó los estándares tras romperse la pierna. Me agaché de nuevo para acercarme a Alexander. ¿Aún te quedaba suficiente plata privada? Asintió. Bien. Me enderecé y le di un puñetazo en el ojo a ese bocazas. Con un golpe sordo gritó y se agarró la cara. Maxwell jadeó, a punto de gritar, tú, pero le di otro puñetazo, dándole de lleno. Toda la fiesta se sumió en el caos. Agarré la silla de ruedas y salí corriendo con Alexander. Las ruedas de madera rodaron tan rápido que casi volé. Corrimos al jardín trasero, riéndonos sin aliento. Me dejé caer al suelo, exhausta, y cuando levanté la vista vi a Alexander Blackwood sonriéndome. Esposo, ¿estás enojado conmigo por causar problemas? Alexander negó con la cabeza y sonrió. ¿Y cómo te sientes ahora?, dijo imitando mi tono. Me siento genial. Oh, no, he arruinado a mi buen esposo. Claro, todavía tengo esto. Saqué 2 trozos de pastel de mi manga, uno estaba tristemente roto. Alexander, siendo generoso, partió el suyo intacto y me dio la mitad. Él se sentó en su silla de ruedas mientras yo me sentaba en el suelo, escondidos en un pequeño jardín cerca del banquete. Compartimos un trozo de pastel. ¿No parecemos una pareja arruinada ahora mismo? Medio mes después de esa broma sobre ser una pareja arruinada, el desastre golpeó a la familia Blackwood como nunca antes. Normalmente una familia tan bien establecida como la suya no debería haber caído de la noche a la mañana. Sin embargo, de alguna manera, toda su riqueza se desplomó y las deudas se acumularon una tras otra. Aunque no sabía mucho de comercio ni de política, algo olía mal. Se decía que varios de sus hermanos en la corte fueron degradados uno tras otro. Entonces Alexander me dijo que Blackwood Manor ya no podía mantenerlo y el corazón se me hundió. ¿Habrá sido Maxwell Blackwood quien armó todo esto solo para deshacerse de su hermano? No quiero involucrarte en esto. Si quieres, podemos divorciarnos cuando quieras, dijo Alexander con aparente calma, pero sentado allí solo parecía desgarradoramente lastimero. No digas tonterías. Como podría dejarte, lo abracé sin dudarlo, demasiado ocupada compadeciéndome de él como para notar el brillo frío en sus ojos. Llevé a Alexander de vuelta a mi humilde jardincito en el campo. No era gran cosa, pero tenía todo lo que necesitábamos. Alexander se paseaba en silla de ruedas por el patio, observando cada rincón con curiosidad. Genial, ¿verdad?, dije con orgullo mientras empujaba su silla de ruedas. Después de pelearme con mi familia, me mudé y fui construyendo este pequeño lugar poco a poco. Alexander me preguntó por qué me atrevía a enfrentarme a ellos siendo mujer. Era sencillo, preferían a los chicos sobre las chicas y yo solo estaba allí para trabajar como una esclava para mi hermano. Incluso pedir permiso para leer un libro me valía una paliza, así que huí sin estar dispuesta a aguantarlo más y miré hacia atrás. ¿Crees que nací gritando bien? Es solo práctica, peleas y gritos. La gente como ellos solo se mete con los débiles, por eso les encanta hablar de la obediencia de las mujeres, porque temen que nos convirtamos en tigresas que no puedan controlar. En mi propia casa finalmente me relajé y me abrí más con Alexander. Esa noche nos sentamos en mi pequeña cama, con una vela parpadeando entre nosotros y proyectando una luz suave y sugerente por la habitación. Alexander se recostó en la cama mirándome con esos ojos oscuros y tiernos. Emocionada, salté a la cama. Vamos, tenemos algo importante que hacer.
Cogí una pequeña bolsa de tela junto a la cama. Ven a echar un vistazo, esto es todo lo que tenemos. 1000 cuentos al mes puede que no sea mucho para gente rica como tú, pero para nosotros es una fortuna. He estado ahorrando durante meses para un día como este. La expresión de Alexander cambió ligeramente. Tus hermanos querían que te fueras desde hace mucho tiempo, eso es obvio para todos. En cuanto a tu señora madre, claro que te quiere, pero cuando se trata de sobrevivir tiene que apoyarse en tu hermano y al final siempre lo elegirá. De lo contrario, cuando te acosaban, debería haberte defendido ella misma en lugar de arrastrar a un abocazas como yo para luchar por ti. Después de que la familia Blackwood perdiera la mayor parte de su fortuna, Nackwell se aferró a lo que quedaba y la señora Blackwood desapareció sin dejar rastro. No te preocupes, tenemos suficiente plata para vivir cómodamente el resto de nuestros días. Y así Alexander y yo nos instalamos tranquilamente en nuestro pequeño patio. Ahora estoy viviendo la vida, dinero en mano, mucho tiempo libre y un esposo guapo y gentil a mi lado. Sinceramente, no podría estar más feliz. Parece que el cielo me cuida. Justo cuando estaba disfrutando de todo esto, un joven y apuesto estudiante apareció en la casa de al lado. Oí que era el hijo de unos vecinos que estudiaban en la capital y que solo estaba en casa de vacaciones. El tipo rebosaba ese aire juvenil y educado cuando vino a pedir prestado algo. Sinceramente, solo verlo me puso de buen humor. Justo cuando estaba charlando con él, un grito agudo se escuchó desde dentro de la casa. Presa del pánico, entré corriendo. ¿Qué pasó? El rostro de Alexander Blackwood había palidecido, pero aún así intentó calmarme. No es nada, solo una pequeña molestia en la pierna, añadió, y luego dijo, parece que hay un invitado. Invítalo a entrar un momento. Tenemos ese lote de té que acabamos de secar al sol, sería bueno servirlo. Pero ¿cómo podría pensar en invitados en un momento como este? Desde que se mudó a este nuevo lugar, sus piernas nunca le habían dado problemas. Lo único malo de esta zona era que era difícil encontrar buenos médicos. Tenía miedo de que su pierna hubiera empeorado por la falta de tratamiento regular. Me arrodillé, presionando y masajeando cuidadosamente su pierna. Estoy bien, no te preocupes, dijo con suavidad, pero a pesar de eso, durante los días siguientes el dolor siguió aumentando. Me pegué prácticamente a Alexander Blackwood como si fuera su sombra, sin dejarlo nunca fuera de mi vista, pero ni siquiera eso fue suficiente para calmarme. Al ver que apenas podía moverse, lo tranquilicé y me apresuré a buscar la medicina. Cuando regresé, lo encontré sentado en el patio, charlando con el chico vecino por encima del muro. En el momento en que el erudito me vio, su rostro cambió, parecía haber visto un fantasma y salió corriendo, dejando a Alexander Blackwood sentado allí solo, con la cabeza gacha y perdido en sus pensamientos. Cuando me acerqué, levantó la mirada hacia mí y su voz fue apenas un susurro. Scarlett, si alguna vez encuentras a alguien que realmente pueda cuidarte, déjame ir. No te culparé. Pase lo que pase, solo quiero que seas feliz. Parpadeé, confundida. ¿Por qué de repente dices cosas así? ¿Te dijo algo aquel erudito? Pero por más que insistí, Alexander no dijo ni una palabra más. Esa noche desapareció. Busqué por toda la habitación, en pánico, abrí la puerta de la casa de baños. Allí estaba él, apoyado perezosamente contra la bañera de madera, mirándome antes de apartar la vista. Siguiendo su mirada, distinguí su piel clara y tentadora a través del aire húmedo. Hombre, para alguien que apenas se movía durante todo el día, su cuerpo era injustamente bueno. Me sorprendí mirándolo fijamente, con la boca casi hecha agua. Alexander Blackwood sonrió levemente. Scarlett, ¿quieres tocar? Desvergonzado. Aún así, prácticamente salté hacia adelante y le apreté la mano. Él se recostó cómodamente, dejándome explorar todo lo que quisiera. Cuando estaba completamente perdida en su tacto, totalmente indefensa, se movió rápido, me agarró y me jaló directamente a la bañera. Grité y traté de liberarme, pero apretó sus brazos alrededor de mi cintura. Amor mío, no te retuerzas, murmuró en mi oído. No quieres que me duela más la _pierna, ¿verdad? Honestamente, si no fuera por preocuparme por su _pierna, no estaría ahora tirada en la cama sintiéndome medio muerta.
Ese alborotador todavía estaba sentado junto a la cama, jugando con mis dedos. Scarlett, estás despierta. Sus ojos brillaban mientras me miraba. Anoche prometiste que nunca me dejarías, pasara lo que pasara. ¿Recuerdas? Todavía enojada, intenté retirar mi mano de golpe, murmurando vagamente, no lo prometí. La luz en los ojos de Alexander se apagó al instante. Es mi culpa, te estoy frenando. Está bien, está bien. No pude soportar la mirada patética en su rostro. Lo dije. Lo prometí. Está bien. Cada _vez caí en la trampa. Los sabios evitan el amor, los tontos como yo simplemente nos lanzamos a él. Pero últimamente había algo extraño en Alexander Blackwell, demasiado fuera de lugar. Solía estar cansado y gentil, pero siempre mantenía cierta distancia, como si estuviéramos separados por un fino velo. Desde que se mudó conmigo, no había parado de exagerar, actuando con lástima y haciéndome jurar una y otra vez que no lo dejaría, como si yo fuera una idiota sin corazón que lo abandonaría a la primera oportunidad. Esa noche grité y fingí sentirme mal, entonces él se calmó un poco conmigo y, por una vez, realmente logré dormir bastante bien. Medio dormida, me pareció oírlo levantarse de la cama, pero no se oyó ningún sonido de silla de ruedas. Sin ella, ¿cómo se suponía que Alexander Blackwell se movería? Ese fue mi primer pensamiento. Forcé mis pesados ojos a abrirse y vislumbré su figura deslizándose por la puerta. Él estaba de pie. En un instante me desperté por completo. No fui tan tonta como para pensar que era un milagro, no, claramente ese pequeño zorro astuto había estado ocultándome algo. Salté y lo seguí en silencio. La noche estaba completamente negra. Alexander permanecía allí, frío y en silencio, ignorando por completo al hombre que estaba arrodillado y suplicando frente a él. Incluso levantó el pie con indiferencia y pisó la mano del hombre de mediana edad que lideraba el grupo y que llevaba una insignia de comandante de los guardias bordada. Casi me reía a carcajadas. Nunca pensé que viviría para ver el día en que incluso los funcionarios estarían arrodillados en nuestro pequeño patio. Mientras debatía si salir furiosa a gritarle a alguien dañaría su dignidad, de repente pareció alertarse y levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron. Tomado por sorpresa, suavizó rápidamente su expresión y volvió a su aspecto frágil habitual. Era bueno actuando, se lo concedo. La verdad era más loca que cualquier rumor de lucha de poder. Ese tipo astuto, ingenioso y poderoso del que todos hablaban era mi marido. Años de conspiraciones contra su hermano Maxwell Blackwell, todo oculto tras esa fachada débil. Maxwell pensó que un accidente había sellado su victoria, pero no sabía que eso era solo el comienzo del verdadero plan de Alexander. Arruinar la fortuna familiar fue una decisión deliberada. Alexander lo utilizó para distanciarse de la casa de los Blackwood y prepararse para su regreso. En cuanto a las piernas lisiadas, las fingió desde el principio. Así que ahora estás perfectamente sano y tienes una fortuna. Alexander se sentó obedientemente, asintió con cuidado y añadió rápidamente, me lastimé durante ese accidente, todavía me duele la pierna cuando llueve. Bajó la mirada, exagerando su lado lastimero. Lo prometiste. Pasara lo que pasara, no me dejarías. Resoplé y levanté la cabeza para mirarlo, atrapada por su mirada ansiosa. Me levanté de un salto y empecé a empacar sin dudarlo. Evans, parece que me espera una vida de riqueza desbordada. ¿No te vas? No me voy, estoy haciendo las maletas para mudarme a tu elegante mansión. Vamos. Cuando tu pobre y lastimoso marido resulta ser un poderoso funcionario cargado de dinero, tendrías que ser una tonta para irte. ¿Aún me vas a dar los 1000 cuentos al año? A nuestro regreso le pregunté. No estoy muy seguro. La expresión de Alexander era complicada, igual que su estado de ánimo. Te daré el doble. Me alegré y me arrojé a sus brazos. En comparación con las interminables preocupaciones de Alexander y su cuidadosa investigación, acepté su revelación con los brazos abiertos y una maleta. Tenía una nueva mansión lista y me mudé sin dudarlo. Su repentino ascenso al poder causó mucho revuelo, cada día la gente hacía fila, temblando, para pedir favores, y algunos incluso habían sido regañados por mí antes. Cada vez que eso ocurría,
Alexander me miraba de reojo, yo ni siquiera le devolvía la mirada, demasiado ocupada pasando mis manos obsesivamente sobre las prístinas y ornamentadas balaustradas de jade por lo que parecía la 100ª vez. Justo ayer, Alexander puso oficialmente toda la propiedad a mi nombre. ¡Qué lugar tan magnífico! Y es mío. Absolutamente asombroso. Ahora que Alexander se había convertido en una figura poderosa, no fue una sorpresa que mi lista de rivales románticos creciera rápidamente. No es que me importara mucho, honestamente, con 2.000 cuentos al año llegando a mis manos, Alexander podía tener unas cuantas concubinas y yo ni me inmutaría. Alexander Blackwood claramente no tenía planes de dejarme tener un día tranquilo. Cada vez que nos encontrábamos con alguna persona insistente en las reuniones, simplemente se inclinaba hacia atrás con indiferencia y decía con cara seria: «Lo siento, mi señora, no querrás meterte con ella». Esa era mi señal para entrar en escena con toda mi fuerza, lista para despistar a cualquiera que intentara atraparlo. Honestamente, todo el mundo ya había visto mis habilidades de combate cuando Alexander fingía estar lisiado, y después de todo eso mi reputación de esposa feroz solo empeoró. Bueno, pensando en toda la plata que estaba entregando, pensé que estaba bien hacer el espectáculo. Pero hoy las cosas fueron diferentes. Cuando Alexander mandó a llamarme, ya había bebido bastante, y sentada justo a su lado estaba una jovencita vestida de pies a cabeza con sedas caras, claramente una muchacha de alta cuna. Lo más importante era la forma en que estaba sentada allí, con la cabeza en alto y llena de sí misma, lo que me hizo preguntarme por un segundo cuál de nosotras era la verdadera esposa. Alguien cercano me susurró: «Esa es la ex prometida de Alexander». Oh, los ex son ex por una razón. ¿Qué hacía allí intentando recuperar el terreno perdido? La saludé de manera educada y alegre. «Encantada de conocerte, ex prometida». «Scarlett Hayes, ¿verdad?», se burló ella. «Debes poner tu cabeza en orden. Alguien del campo como tú no es lo suficientemente buena para Alexander. Debes aprender cuál es tu lugar». Líneas familiares, pensé, ya había visto suficientes dramas de familias ricas como para conocer esa rutina. Pasé un brazo por los hombros de Alexander y dije con una sonrisa: «El problema es que me da 2.000 cuentos cada año. Ustedes están lo suficientemente cargados como para superar eso». La señora casi estalló de ira y espetó: «Por lo que he oído, sabes leer y coser. ¿Por qué no buscas un trabajo honesto en lugar de aprovecharte de alguien? ¿No te da vergüenza?». Avergonzada, repetí con los ojos muy abiertos. «Estoy casada con el capitán de la Guardia Imperial, ¿eh? Dicen que casarse bien ahorra 10 años de duro trabajo. Si tuvieras la opción, ¿qué elegirías?». Alexander no parecía muy contento. De regreso a la mansión, incluso después de sobrio, permaneció extrañamente callado. Estaba sentado, sumido en sus pensamientos, cuando de repente murmuró: «Esposa, tal vez deberías gritarme». «¿Eh? ¿Eso era una cosa? Ahora tengo la sensación de que realmente no me amas. Te encanta mi dinero y mi estatus». Cielos, aquella fue una acusación grave. «Te abrazo como a un tesoro cada noche. ¿Cómo es que eso no es amor?». «No», Alexander se puso nervioso. «No ese tipo de amor, quiero decir, ni siquiera te enojaste cuando descubriste todo lo que te oculté. Si realmente te importara tanto, lo habrías perdido». Parpadeé. «Bien, entonces, ¿qué quieres que haga? Siéntete triste, enojada, molesta, ignórame, hazme rogar por perdón», y luego bajó la voz, casi soñando: «Nos reconciliamos y somos felices para siempre». Me eché a reír y me di una palmada en el muslo. No, eso es lo que se llama un final de cuento de hadas apropiado. Alexander abrió la boca, tal vez para discutir, pero me acerqué y le pellizqué la mejilla. «Escucha, Alexander Blackwood, sé lo que te pasa. 1, nunca me has engañado, y 2, siempre he vivido según mis propias reglas. Amar honestamente, odiar limpiamente, sin pequeños arrepentimientos. Elijo lo que es bueno para mí, pero nunca a costa de los demás. Llámame codiciosa si quieres, no me importa, porque en el fondo sé que encontré a alguien a mi lado que vale la pena acompañar. No dejaré que el pasado arruine la felicidad que tenemos ahora, y lo que está aquí y ahora es mejor que cualquier otra cosa».